en el que vamos a estar considerando la vida de algunos de los mártires de la iglesia cristiana a través de los siglos. Y hablar de este tema, hablar de los mártires de la iglesia, requiere necesariamente que nosotros recordemos que no es la tradición lo que mueve nuestros corazones como cristianos, tampoco lo que afirma nuestros pasos, que no es la vida de otros, lo que nos insta a nosotros a entregar nuestra vida, es la palabra del Señor y la obra del Señor. A veces en el proceso y en el intento de ver lo que Dios ha hecho en otros y cómo nos ha usado a otros, nos coloca una cortina muy oscura a nuestro alrededor, de manera que nos es de hecho muy difícil incluso observar lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que está queriendo hacer también con nuestras vidas, y cómo el hecho de que algunos hayan hecho cosas impresionantes por el Señor no es un factor de desánimo, sino al contrario nos anima mucho. No es algo que pretende sepultarnos, sino es algo que pretende animarnos. Y a veces pasa con la vida de algunos que nosotros vamos a vernos grandemente entristecidos porque nosotros no hemos hecho, no hemos logrado, no hemos alcanzado cosas así. La intención de este tiempo es que nosotros veamos un poco de lo que Dios hizo en la obra de otros para que nos inste a que también su llamado en nosotros se haga latente y que podamos aplicar las cosas que para ellos fueron veraces y que para ellos fueron un motor para dar incluso su propia vida, y nosotros también podamos de esta manera encontrar este glorioso llamado del Señor para también entregar nuestra propia vida al Señor. Hay que tener también presente en medio de todo esto que el tiempo no es más que el recuento de las obras del Señor a través de la historia. Tiempo no es más que el recuento de las obras del Señor a través de la historia, y cómo Dios ha intervenido a través de la historia y lo sigue haciendo aún en nuestros días con todas las cosas que esto puede involucrar. Si usted tiene su Biblia en sus manos, quiero pedirle que vaya conmigo hasta Jeremías en el capítulo número 6. Este es un tiempo de la escritura que nos presenta el panorama del sufrimiento del apóstol del Antiguo Testamento, el apóstol del dolor del Antiguo Testamento, como algunos lo han llamado, de el famoso Jeremías. Este es, algunos también lo han llamado el profeta llorón, pero ellos, cuando lo llaman así, no saben lo que significó la vida de Jeremías y lo que él tuvo que enfrentarse. En el capítulo número 6 de Jeremías, en el verso número 16, Jeremías hace este llamado al pueblo de Israel. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Tal vez el que dividió los versículos de la Biblia, particularmente estos, hizo una división impropia al dejar una última sección allí en este versículo que le correspondería al versículo siguiente, cuando la gente responde que no, no andaremos. Pero esta no fue la respuesta de el famoso John Knox. Knox, a diferencia de muchos de su tiempo, se encargó de escudriñar la escritura de manera que pudiese colocar a prueba muchas de las convicciones de su tiempo. Hablar de la vida de los mártires y no hablar de John Knox sería dejar un gran vacío en la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre al que le recordó que la vida de nuestros antecesores es importante. Y John Knox debe ser mencionado en la introducción de este tiempo, de estos tiempos devocionales, porque Knox se tomó la tarea de escudriñar históricamente sobre la vida de los hombres que han servido al Señor, y mujeres también que habían servido al Señor,
desde antes de que el tiempo de la Reforma Protestante ocurriera. Knox fue a la escritura buscando la forma en la que murieron muchos de los que habían servido al Señor desde tiempos antiguos hasta su tiempo. Y encontró en esto algo que le trajo a convicciones evangélicas. Knox era parte del sistema de la Iglesia de Inglaterra. Nació en el año 1517 aproximadamente, cuando inició la Reforma Protestante en Alemania, más o menos unos meses antes de que Martín Lutero clavara sus famosas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Y cuando Knox se encontraba a edad más o menos de 3 años, se encontró viviendo en la famosa laguna, en el pueblo aledaño a la laguna, donde solamente unos cuantos años más adelante el pequeño Shakespeare haría sus incursiones furtivas de pesca en su niñez. Knox fue hijo de padres pudientes económicamente, pero su padre murió muy joven cuando él todavía era un niño, y esto hizo que su situación no fuera fácil. Su madre se casó nuevamente muy pronto con otro hombre que parece que Knox adoptó de todas maneras como parte de su familia y parte de su, como su padre. Así que él en sus comienzos de vida empezó a manifestar dentro de este proceso familiar y demás una gran destreza en el estudio y una gran destreza en el entendimiento lógico de las cosas. Por eso, algunos de sus amigos cercanos no quisieron dejar a Knox como pasara con otros en esta misma condición precaria y analfabeta que la mayoría de todos tenían para aquella época, y pagaron sus estudios. Fue pronto aceptado en el famoso Magdalen College y estuvo sirviendo allí o estudiando allí durante unos años hasta que se graduó y recibió el título en ese tiempo como Freedman um, del Magdalen College. Y esto es importante porque nadie comúnmente recibía este título en su época. Este título le daba la capacidad a aquel que lo poseía para que fuera una especie de profesor adjunto del colegio, pero no le daba todavía el título de profesor. Aún así, solamente un año después, él recibe este título y él recibe el título de maestro como tal, y es poco el tiempo que dura allí. Luego, pronto, él se hace un profesor importante de Oxford, de la famosa universidad, y enseña allí durante algunos años, hasta que sus propios estudios y su entendimiento de las cosas le llevó a escudriñar un poco más en el pasado y a observar en el pasado las cosas que habían sucedido antes. Tal como lo dijera Jeremías en el capítulo antes leído y en el verso antes leído, él se paró por los caminos e indagó sobre la historia y cómo habían llegado las cosas hasta allí. Este estudio le llevó finalmente a tener convicciones contrarias al catolicismo romano. Y si alguien fue enemigo del catolicismo romano para el tiempo de Fox, fue él, Fox. Sus famosos estudios históricos con respecto al proceso que le había llevado hasta allí a la iglesia, le llevó finalmente a tener convicciones reformadas sin conocer todavía a ninguno de los representantes de la reforma. Esto lo convirtió en blanco preciso de la Iglesia Católica. A edad de 25 años aproximadamente, Fox ya dominaba de manera muy ágil el idioma hebreo, y esto le permitió estudiar muchos de los escritos de los hebreos. A edad solamente de 25 años ya había estudiado los sínodos, los concilios, las determinaciones papales y las órdenes a través del tiempo que habían sido dadas. Este estudio con respecto a esto le trajo muchos problemas
le trajo muchos problemas a Fox. Y sin embargo, él continuó adelante con su proceso. Pero no fue mucho tiempo el que pasó antes de que su proceso, mientras él se encontraba estudiando y observando los hechos históricos del catolicismo romano, empezó a retraerse y a apartarse a las zonas más frecuentadas por los estudiantes, a meditar en ellas. Un parque en la parte trasera de la universidad fue su lugar constante de oración y era frecuentado constantemente por estudiantes. Así que le escuchaban muy ocasionalmente llorar en medio de sus oraciones, rogando al Señor que le ayudara contra la lucha interna que estaba enfrentando ahora, siendo un maestro en una universidad adscrita a las pretensiones del mismo rey y a la visión del mismo rey y de la Iglesia Católica en ese instante. Así que esto empezó a cuestionar a los maestros y directivos de la universidad, de manera que finalmente, cuando se le preguntó con respecto a sus convicciones, él afirmó y no negó, como dijera una parte de la escritura, que sus convicciones con respecto ahora a las doctrinas que la Biblia misma brotaba eran reformadas y se adhería mucho al pensamiento reformado, principalmente al pensamiento calvinista de Suiza. Así que en medio del proceso es expulsado de la universidad y luego es declarado como convicto y digno de muerte también por el mismo colegio, el Magdalen College, y él tiene que huir de este lugar y refugiarse en casa de su suegro. Hacía poco tiempo había contraído matrimonio con una joven de la casa que lo albergó mientras él se encontraba huyendo. Y en este proceso, aunque su esposa se encontraba embarazada, tuvo que verse en varias ocasiones obligado a escapar y a refugiarse en otros lugares. Luego de algún tiempo tuvo que irse de Londres y se refugió por algunos meses en casa de su suegro. Pero aún así, y estando en casa de su suegro durante algún tiempo, tuvo que huir de allí porque estaba colocando en riesgo la vida de todos los que se encontraban viviendo en este lugar. Un día, mientras se encontraba sentado en unas gradas en Londres, después de haber huido durante algún tiempo, se encontró con una fuerte contradicción existencial, sabiendo que se encontraba en una situación tan adversa que incluso de hambre podía morir. Se sentó en las gradas de la famosa Catedral de San Pablo en Londres y mientras se encontraba allí, sin saber qué era lo que podía hacer para él ni para su familia, mientras se encontraba siendo un exiliado que recién había regresado sin saber nada que hacer, aún con todos sus títulos y con toda su experiencia, recibió a un hombre que se sentó junto a él mientras se encontraba en las gradas y le dio un poco de dinero para que pudiera enfrentar su propia situación sabiendo que era muy adversa y le dijo que pronto recibiría buenas noticias de alguien que necesitaba su ayuda. No le dijo nada más, pero simplemente se fue. Pero a los días fue llamado por una famosa duquesa de su tiempo que necesitaba sus servicios, que sirviera como tutor a los hijos del famoso conde de Surrey, que estaba encarcelado en la torre junto con su padre. Ambos porque el rey Enrique había tenido celos de ellos y había determinado dejarlos encerrados en la torre hasta que terminara su reinado. Pero él vino entonces a ser tutor de los hijos de este famoso conde y se hizo muy amigo de su hijo, aquel niño que él fue el que educó. Luego vino a convertirse en un importante conde, el famoso conde de Northampton,
y él lo protegió durante gran parte de su vida. Durante este tiempo, el mismo Fox, sabiendo que tenía la protección del duque, se dedicó a sus estudios. Durante este tiempo, él escribió su primer libro de historia llamado La historia de los monumentos de la iglesia. En este libro, él retrató la historia de los monumentos icónicos de la iglesia de Inglaterra y continuó con su trabajo. Pero poco tiempo después, llegado al poder, a quien sucedió al rey Enrique, la iglesia católica papista de su época, decidió empezar una gran persecución contra todos aquellos que tenían signos de reforma dentro de Inglaterra. Durante este tiempo decidió arreglar sus cosas y huir, dejando al duque de Northampton solo, pero fue convencido por este para que no se fuera. Sin embargo, el mismo duque tenía una relación muy estrecha con la iglesia católica y durante constantes ocasiones recibía a muchos representantes de la misma. Así que durante este tiempo recibió a un famoso duque, el duque de Winchester. El famoso duque de Winchester sería su amigo su enemigo, perdón, más cercano durante su vida. Este lo persiguió constantemente y en muchas ocasiones no lo encontró, aunque sabía que el duque lo tenía escondido en este lugar. Y sin embargo, cuando venía el obispo Gardiner a preguntarle al duque sobre él, él siempre negaba que se encontrara. Siempre decía que estaba indispuesto, que no podía estar o que no estaba, pero hasta que ocurrió lo inevitable y finalmente en medio de una reunión del duque con el obispo, sin saberlo, Fox entra al lugar donde se encuentran estos dos reunidos e inmediatamente el obispo, que no sabe de persona a persona quién es realmente Fox, lo observa y sin embargo le lanza algunas acusaciones pretenciosas al duque diciéndole que este joven bien parecido, se ve muy interesante, que parece que lo ha visto en algún lugar, que algún día lo va a llamar para que venga delante de su presencia. Y cuando él dice esto, el duque inmediatamente entiende que no se refiere a una cita cualquiera, sino que es una amenaza e inmediatamente prepara todo para que el famoso Fox escape de este lugar y se vaya a otro lado. Él organiza todo el escenario para que las personas que puedan ayudarlo hagan algo por él, pero sin embargo nadie está dispuesto a hacerlo en ese momento. Él organiza algo cerca de la playa, contrata un granero donde él pueda albergarse hasta que un barco salga desde allí y se vaya hacia Europa, pero lastimosamente en este momento no hubo nadie que lo hiciera. Una noche, solamente 2 días después de que él llegó a instalarse allí en este granero, a él va hacia el barco que iba a zarpar temiendo por su vida, que están próximos a encontrarlo, y se sube al barco y zarpan en las horas de la noche. Mientras él hace esto, solamente minutos después de su salida de casa, llegan los enviados del obispo Gardiner y tienen una orden de arresto contra él, llegando a buscarlo al lugar donde él se hospedaba. Sin embargo, hacía solamente unos minutos había salido. El problema de esto es que aunque intentaron salir, navegar, muy pronto, solamente un día después de su salida, una gran tormenta los atrapa y los vientos los devuelven otra vez hacia la playa. Las oraciones de Fox, como las de cualquiera de nosotros en ese momento, fueron al Señor para que Él salvara su vida y Él pudiera ser rescatado
de las garras del obispo. Aunque pasó poco tiempo, cuando él se enteró que habían ido a buscarle y que había una orden de arresto, él habló con el capitán de la barca y le dijo que lo llevara donde fuera durante el tiempo más pronto que pudiera hacerlo, porque lo estaban persiguiendo. Él sale junto con su esposa embarazada en ese momento y terminan llegando al otro extremo a de Inglaterra, ya en lo que se conoce hoy en día como los Países Bajos, fuera del dominio de la Iglesia de Inglaterra. Estuvo allí viviendo durante algún tiempo en este lugar y luego se trasladó hasta Suiza. Y estuvo viviendo en Suiza durante algún tiempo, el tiempo donde él pudo profundizar mucho más en sus estudios. Después, parece que la ola de la reforma se acercó mucho más a Inglaterra nuevamente y decide regresar otra vez hasta Inglaterra y otra vez hasta Londres, en donde es nuevamente aceptado por quien fuera su famoso discípulo y a quien él mentoreó durante tantos años, y estuvo allí viviendo nuevamente junto con él, junto con el duque de Northampton durante algún tiempo, pero el duque murió. Sin embargo, en el proceso de la muerte del duque, él le hereda, deja en su testamento algunas cuantas posesiones a quien fuera su tutor durante muchos años, y esto le permite entonces a Fox tener un poco de tranquilidad económica en su vida, y este es el tiempo donde él más arrecia en sus estudios y en su intención por hacer un concilio, es decir, una especie de conciliación dentro de la Iglesia Católica junto con los allegados reformados que estaban ahora instaurándose en Inglaterra. Esto pasó durante algún tiempo a causa de que ahora podía dedicar mucho más esfuerzo para estudiar porque tenía una fuente de ingresos constante. Él gastó mucho de su vida haciendo esto y fue muy demacrado durante este tiempo. Fox solamente vivió 60 años, pero los últimos años de su vida fueron los años de el desconocido Fox. Aunque él se conocía por todo lugar a causa de la forma en la que su apariencia física misma había mudado a causa de sus constantes estudios, gastaba gran parte de la noche y a veces toda la noche estudiando. Él fue desgastándose físicamente, y aunque se encontraba ocasionalmente con sus amigos, estos no le reconocían a causa de la lobreguez de su apariencia. Solamente salía para las invitaciones que tenía cuando las familias más ricas de Inglaterra le invitaban a sus casas a cenar o a compartir con ellas, y él siempre acudía a este tipo de reuniones porque él buscaba siempre mediante estas reuniones solicitar ayuda económica de los ricos de su época para él dar a las personas más necesitadas. Fue un hombre que se destacó por su ayuda al necesitado. Pero esto le trajo también grandes pruebas y luchas. Aunque pensaríamos que ayudar no tiene ningún tipo de problema, la verdad no fue así para Fox. Este tuvo que enfrentarse a la oposición de muchos clérigos, sobre todo dentro del catolicismo. Muerto su tutor, su hijo continuó protegiendo a Fox, aunque no fue mucho tiempo, porque reciente estaba escribiendo su famoso libro, el libro de los mártires, o como nosotros lo conocemos como los mártires de Fox. Cuando él se encontraba escribiendo este libro, tuvo gran oposición de los obispos católicos, romanos y papistas, y esto tuvo un gran impacto en su vida, porque estos, cuando supieron que él se encontraba haciendo un recuento de la vida y la persecución y las muertes de los cristianos a través de las épocas, sabían que dentro de estos él necesariamente iba a dar con la gran cantidad de muertes de cristianos que la Iglesia Católico Romana había hecho a través de la historia, y entonces
se opusieron grandemente a sus escritos. Antes de que saliera publicado el libro de los mártires, este ya tenía una gran cantidad de enemigos, pero al mismo tiempo una gran cantidad de adeptos. Y es interesante observar lo que Satanás hace a través de las personas que le sirven. Igual como pasara con Martín Lutero, que realmente quien promovió todo el movimiento de reforma mismo fue el mismo catolicismo romano, asimismo también ocurrió con el libro de los mártires. Antes de que saliera publicado el libro de los mártires, los obispos ya le habían dado tanta fama en su intención porque las personas no lo leyeran y porque negaran cualquier cosa que fuera a decir Fox en él, que la gente tenía tanta expectativa por leerlo, que simplemente unos días después de que saliera su publicación, la gente ya deseaba toda tener los escritos de Fox en el libro de los mártires. Fuera el rey Enrique I el que mandó a que el libro de los mártires fuera encadenado al púlpito de la iglesia más importante de Inglaterra en ese momento, a la par junto con la escritura. Luego, venida al reinado, la reina Isabel I, esta mandó a que en todos los púlpitos de toda Inglaterra se encontrara junto al lado de la Biblia encadenado el libro de los mártires, en un lugar público donde todo el mundo que quisiera entrar y leer cualquiera de sus páginas pudiera hacerlo. Esto, por supuesto, que trajo gran enemistad entre Fox y el clérigo romano. La razón, dentro del libro de los mártires, Fox expuso la muerte y las torturas constantes que el catolicismo romano había efectuado contra muchos de los protestantes y de aquellos que se opusieron a sus ideas a través del tiempo. Fue odiado y hasta el día de hoy todavía lo es. Sus escritos permanecen y fueron un gran motor para los puritanos del siglo XVI y XVII. Todos los puritanos que habitaban en Inglaterra bajo el reinado de Isabel I fueron grandemente influenciados por el libro de los mártires, y todos aquellos puritanos que salieron huyendo de la misma Isabel, desde Inglaterra hasta el Nuevo Mundo, hacia los Estados Unidos y particularmente hacia Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, fueron muy influenciados por el libro de los mártires. Estos observaron: si tantos hermanos han muerto a través de las épocas por la predicación del Evangelio, yo solamente seré o puedo ser uno más. Esto los llevó a tener una gran intención por entregar su vida entera al Señor, inclusive a consta de su propia vida. En la instauración del Nuevo Mundo en los Estados Unidos, el libro de los mártires se convirtió en un pilar de la formación en la que aquellos que estaban descubriendo reciente esta nueva tierra llegaron a plantar grandes convicciones extraídas de la vida de los mártires a través de las épocas. Usted y yo, aunque no lo sabemos, hemos sido grandemente influenciados por este mismo libro. Y Dios utilizó la corta vida de Fox, sabiendo que murió solamente a edad de 60 años a causa de sus desmanes con respecto al estudio de la palabra, que finalmente nosotros nos dimos cuenta, o bien vemos el día de hoy, que su vida fue desgastada en el estudio de la palabra del Señor y en lo mucho que pudo aportar para el cristianismo de su época. Antes de que viniera a la existencia el famoso Progreso del Peregrino de John Bunyan, el libro de los mártires fue, además de la Biblia, el libro más leído en la historia del cristianismo. Y por supuesto que hay honor en esto. Si algo podemos decir de la vida de Fox, es que él se paró por los caminos e indagó acerca de las sendas antiguas. Aún tenemos que decir también que no todo dentro de la vida de Fox mismo es bueno. Él fue un gran conciliador y un
partidario de un movimiento ecuménico en el cual pudiese el catolicismo romano retractarse de algunas de las afirmaciones doctrinales que hiciera y el protestantismo reformado de su época aceptar algunas más de las pretensiones del catolicismo, como por ejemplo su gobierno, con la intención de que la disputa por el gobierno de Inglaterra en el área religiosa pudiera aplacarse. Fue un hombre conciliador y fue un hombre dado constantemente al necesitado, un hombre que luchó mucho por el necesitado, pero un hombre también muy conciliador en medio del proceso, intentando que hubiese un acuerdo en este tiempo de incertidumbre en el cual él mismo vivió. Mucho podemos decir de la vida de Fox, pero algo claro podemos saber sobre él. Él intentó replicar todo aquello que aprendió en su propia vida. Fuera cercano a la avenida de la famosa María la Sanguinaria en su reinado cuando Fox finalmente muere. Sin embargo, muchos lo dijeron y muchos lo replicaron. La historia de Fox sería la historia de cualquiera de los mártires de Fox si la muerte no le hubiese sorprendido antes de que la sentencia misma de la famosa reina María la Sanguinaria viniese a ser parte constante de Inglaterra, quien finalmente le quita nuevamente el alcance a los reformados que habían alcanzado en Inglaterra y vuelve todo el poder al dominio papista y sobre todo al famoso Tribunal de la Inquisición, quien sentenció y mató a los contemporáneos de Fox que junto con él habían llegado a convicciones doctrinales alejadas del catolicismo romano. La pregunta aquí, por supuesto, es para nosotros. ¿En qué estamos desgastando nosotros nuestra vida? ¿En qué nosotros gastamos lo que somos? ¿A qué queremos dedicarle la mayor parte de nuestro vigor y nuestra fuerza? La convicción de Fox fue, por supuesto, al estudio de las Sagradas Escrituras y a la proclamación de un evangelio bíblico. Aún con todo lo enemigo de la Iglesia Católica Romana que fue Fox, él mismo no tuvo temor de enfrentarse al mismo sistema de su tiempo con tal de glorificar al Señor. Nosotros en nuestra vida tenemos un llamado. ¿Para qué queremos nosotros avanzar en nuestra propia vida? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿En qué queremos gastar nuestra vida? Fue desde los 35 años hasta cerca de los 55 años, 20 años de la vida de Fox, donde él noche tras noche, en sus largas jornadas, demacró su cuerpo, en el que en medio del intento por el estudio consciente y constante y por llegar a afirmaciones que trajeran libertad para su país y libertad para los suyos en aquella época, él pasó constantes penurias con tal de profundizar en el estudio de la palabra del Señor. La pregunta aquí es para nosotros, nuevamente, ¿en qué nosotros gastamos nuestra vida y en qué queremos gastar nuestra vida? ¿Hacia dónde nosotros apuntamos? Nuestro tiempo no está tan distinto al tiempo de Fox, donde hay una relativa permisividad hacia el pensamiento protestante, pero que crece constantemente una ola provenida desde Naciones Unidas y todo este movimiento que ellos mismos presiden, que cada día pretende la restricción de las afirmaciones del cristianismo, siempre que estas afirmaciones son contrarias a su agenda del milenio. ¿Y nosotros? ¿En qué gastamos nuestra vida? ¿Para qué y para quiénes vivimos? Dios permita que la vida de los mártires y este tiempo devocional que estaremos teniendo pueda ser de gran alimento para nuestras almas. Dentro de este proceso, por supuesto que no citaré solamente los escritos de John Fox, aunque era necesario mencionarlo porque este es la inspiración
en la vida de muchos cristianos, sobre todo los puritanos, a través de los siglos, y también, si es posible mencionarlo, para nosotros a través de nuestras propias vidas. Espero que cada uno de los eventos y cada uno de los momentos donde encontremos la forma en que aquellos que han servido a Dios con su corazón han hallado la muerte y sobre todo han hallado la victoria en el Señor, sea de gran inspiración para nosotros y que ese tiempo de hacer esto sea para nosotros de gran gozo también y de gran alegría al saber que nuestro buen Dios, el Dios de los cielos, se complace en que nosotros entreguemos lo que somos para su gloria y su honra. Fox se convirtió al cristianismo aproximadamente a la edad de los 25 años. Nosotros tal vez lo hemos hecho antes y tal vez después. Poco importa esto. Lo importante es que el resto de nuestras vidas sea para la gloria de Dios, su honra y su alabanza. Estamos viviendo tiempos difíciles hoy. Muchos cristianos temen manifestar su cristianismo. Vivimos tiempos difíciles hoy. El Señor ha puesto el cristianismo en el mundo en una zaranda y se encuentra sacudiéndola constantemente. Muchos van cayendo de ella. Muchas iglesias desde el comienzo del proceso de esta pandemia enfrentaron directamente la oposición de sus propias almas y su bien principal, su propio bien con respecto a la obra del Señor. Y cuando se tiene que poner en riesgo nuestra vida con respecto a servir al Señor y vivir para su gloria, ¿cuál es tu decisión? Y cuando nuestra propia salud e integridad se ve en riesgo en medio del proceso de entregar al Señor la gloria y la honra y la alabanza y afirmar la verdad y solamente la verdad que Él ha plasmado en sus letras, ¿cuál es nuestra actitud? Muchos cristianos han abdicado de su fe siempre que esto involucra un poco de riesgo para sus vidas. ¿Y nosotros abdicaremos de nuestra fe en el proceso de poner en riesgo nuestras vidas? Las vidas de los mártires hasta nuestro tiempo son un vivo ejemplo de que el reino de los cielos es más importante que nosotros y es mayor que nosotros, y que la victoria de cualquier cristiano, la muerte de cualquier cristiano es preciada a los ojos del Señor. Porque para nosotros también, como lo dijera Pablo, sórbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el cristiano ha recibido vida eterna y cualquier situación que pueda enfrentar en este mundo es muy pequeña comparada al glorioso valor del reino de los cielos. Espero que igual que Fox puedas aplicar este texto a tu vida. Te pares por los caminos, te pares junto a los caminos e indagues acerca de las sendas antiguas, y al estudiar sobre ellas como ocurriría con Fox, puedas hacer sendas derechas para tus pies. Dios te bendiga mucho, mi hermano y amigo. Y Dios te conceda en este día meditar mucho en la importancia de vivir para la gloria del Señor y de ver en la gloria del Señor constantemente la meta también de tu vida. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Vamos a orar al Señor antes de ser despedidos, ya que esta plataforma nos permite hacer eso y no nos corta de repente como pasaba con Zoom. Padre, gracias quiero darte, Señor, por este tiempo y también por la vida de Fox, un hombre que se desgastó en ti, en tu gloria y en tu honra, y que su obra llega hasta nuestros días, que ha sido de gran influencia para muchos cristianos a través de las épocas y que sin duda también lo será para nosotros. Gracias, Dios, por cada uno de los escritores
y los historiadores que han retratado la vida de algunos de los hombres que han sido más útiles y las mujeres también que han sido más útiles en tu reino a través de los siglos. Padre, muchos de ellos entregaron su vida, también sus esposas, mayormente a través de el proceso, entregaron sus vidas para rendirte a ti loor y honra. Yo quiero agradecerte. Padre, gracias por aquellos que usas todavía para investigar y para indagar sobre la vida de estos hombres, que aunque Señor de Gloria, no son para nosotros nuestro referente mayor, porque nuestro referente es Cristo, sin duda, ilustran para nosotros lo que significa entregar nuestra vida a ti. Así que usa cada una de estas experiencias y personas a través del tiempo para que puedan mostrar, Señor, en nuestros propios corazones la importancia de rendir nuestra vida totalmente a ti. Gracias por esto. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones. Buen día. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde.